Saludos motoristas, el día de hoy te presento el día de hoy vamos a desarmar un motor semiautomático desde arriba hasta abajo, para que veas que no es nada del otro mundo, pero como siempre en los detalles está el diablo, así es que mucho cuidado a los detalles. Sin perder el tiempo, vámonos a desarmarlo. Pues vamos a iniciar con nuestro motorcito, motor Itálica 110 centímetros cúbicos semiautomático, que no son igual todos, pero son muy parecidos la mayoría. El de la Yamaha, el de la Honda, el de la Vento, todos son muy parecidos. Iniciamos quitando el carburador, más por precaución que por otra cosa, para que no se nos vaya a madrear por ahí en un golpe, se nos vaya a caer. Quitamos las tapas laterales de la cabeza para empezar a desarmar de arriba hacia abajo. Bueno, sería del frente hacia atrás más bien. Quitamos las tuercas de los espárragos principales. Estos son los que realmente sostienen el cilindro y la cabeza, y de los que depende la compresión del motor. Ese pedazo de bloque es opcional, no es 100% necesario, pero pues siempre te facilita el maniobrar y evita que le alcances a dar uno que otro llegue a la cabeza del motor. Continuamos quitando la tapa lateral izquierda, que es donde viene el magneto, el Bendix, y más abajo la cadena de distribución con sus tensorcitos. A veces se tarda un poco por las guías o por los retenes, pero con cuidadito, sin brusquedades. Aquí no es necesario la pistola de impacto, pero definitivamente nos ahorra mucho trabajo y nos facilita las cosas. El extractor de magneto, ese sí se necesita, aunque siempre se puede con un extractor de esos de pata de gallo, quitando los 3 tornillos del fondo, pero es más sencillo con este extractor. No ocupa apretarse mucho, simplemente que quede llegado. Y otra vez ayudados con la pistola de impacto, que vuelvo a decir, no es indispensable, pero nos facilita mucho la vida.
quitamos los tensores de la cadenita de la marcha y el Bendix. Primero quitamos el tope, quitamos los tensores. Para no batallar, quitamos la marcha. De todos modos hay que quitarla para que no estorbe. Hay que aclarar que este motor ya lo había abierto, por eso los tornillos no están tan apretados. En general todos están muy poco apretados, pero hay veces que sí están algo incluso pegados y cuesta más trabajo, ¿eh? Aquí lo ves facilito, pero a veces sí se pone medio rejego. Ahora sí sacamos la marcha y la cadenilla queda pues libre. Estos tornillos que estoy aflojando también ya los había cambiado, porque normalmente traen unos cochinos tornillos de cruz, de punta de cruz, que siempre se barren. Yo cuando me topo con ese tipo de tornillos inmediatamente los cambio por unos de llave Allen, muchísimo más resistentes, y vas a batallar menos para quitarlos y ponerlos. Para quitar esta tapa sí hay que amañarse un poquito y pues hacerlo con cuidado, porque hay que procurar no dañar la liga que lleva a todo alrededor, para que no tenga fugas de aceite. Esa liga, exactamente. Para terminar de quitar la cabeza hay que quitar la cadena de distribución, y para quitar la cadena de distribución primero quitamos los tensores. Este va a ser el tensor de aceite, se puede decir. Así es el funcionamiento de este tensor. Y ahora tenemos más espacio para trabajar con la cadena. Quitamos los 3 tornillos del engrane del árbol de levas.
Y quitamos el último tornillito que sujeta a la cabeza con el cilindro. Este tornillo no lleva tanta presión, tanta fuerza. Puedes ayudar con un mazo de goma o en algunos casos uno de bronce. Vas a ver que lo uso continuamente, pero mucho cuidado, nunca vayas a usar un martillo de acero porque le vas a dar al traste a algo. Ahora sí quedó el engrane del árbol de levas liberado y la cadena pues ya prácticamente está libre. Nada más hay que quitar el tensor que está ahí a medias del cilindro, una ruedilla por ahí de plástico. Quitamos ese tornillito y allá atrás está esa rueda que te digo. Esa mera. A la hora de armar no se te vaya a olvidar volverlo a poner, Y ahora sí la cadena ya quedó libre. Quitamos otro tornillo de sujeción. Tampoco tiene demasiada fuerza este tornillo. Recuerda que los principales son los espárragos, esos largos, los 4. Esos son los que hacen fuerza. Estos no son casi nada más para sostener y para que no haya fugas de aceite por este lado, nada más. Otra vez con cuidado con el masito de goma y le vamos dando. Se cayó la rondanita del tornillo del tensor central. Ahora sí sacamos el cilindro. No se ve mal, de hecho. Para quitar el pistón siempre procura tapar ahí el agujero hacia el cárter para que no se vaya a ir el seguro del perno hacia abajo. Igual vamos a abrir todo el motor, pero hay que prevenir que se nos pierda o que se atore en alguna parte y se dañe. Empujamos el perno del pistón. En algunas ocasiones sale suavecito, en algunas ocasiones hay que empujar un poco, pero a menos de que esté fundido o rayadísimo, no hay que hacer demasiada fuerza. De hecho hay que hacer fuerza con cuidado para no golpear el pistón con los espárragos en caso de que todavía sirva. Quedó fuera nuestro pistón con el perno y nuestro seguro. Muy importante no perder este condenado seguro. Pues yo creo que le vamos a parar porque el video se va a hacer muy largo. La siguiente semana voy a subir la segunda parte para que no te lo pierdas. Y después de ese yo creo que voy a subir un, ¿cómo se llama eso? Time lapse. Eso en lo que se hace todo pero rápido, para que si lo quieres ver en corto pues lo veas ahí. Pero si lo quieres ver así paso a paso, pues este video y el que sigue van a ser así, paso a paso y explicado. Pues espero que te sirva, espero que te haya gustado, espero que veas el siguiente. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como Flamas TV, igual que aquí. En Instagram como El Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Recuerda, sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast. Aquí también en YouTube, también muchos anuncios. Sígueme en mi canal secundario, Elige una Ruta. Ahí tenemos viajes y está chido, a mí me gusta.
Tú ahí échale comentarios y pues dime, ¿sabes qué? ¿Te falta? ¿No te falta? Aquí está bien, aquí está mal. Lo que se ocupe. Pues nos vemos la siguiente semana y como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.